El Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Son las 10 de la mañana y 6 minutos. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Impuestos en Facilito, como es habitual en este horario y por Santa Cruz y su frecuencia FM. Compartimos información para contribuir al ejercicio de nuestros derechos y obligaciones tributarias. Como es habitual, hoy día estamos junto a una servidora pública, Gabriela Arauco, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales, para hablar del impuesto a las transacciones. ¿Cómo está, Gabriela? Buen día. Muy buenos días, Anaí. Un gusto nuevamente compartir este espacio de tiempo para poder informar, ¿no?, a todos nuestros contribuyentes, a la población, con un tema bastante importante que es el impuesto a las transacciones, a través del cual vamos a ir desarrollándolo para ir subsanando cualquier consulta o duda que va teniendo el contribuyente día a día, ¿no? Bueno, la semana pasada hablamos del impuesto a las utilidades de las empresas, que es conocido, y este impuesto a las transacciones seguramente también les suena. Para ser más precisos, Gabriela, y en Facilito, ¿qué es este impuesto? ¿Qué implica este impuesto a las transacciones? Bueno, en sí, el impuesto a las transacciones es un impuesto que va a gravar a todo el tipo de, como nos denomina, ¿no?, las transacciones, como dice su nombre, a todas las operaciones comerciales que van a realizar las personas, ¿no?, relaciones entre personas o tratos entre empresas y personas naturales, ¿no? Entonces, el ejercicio de cualquier transacción económica por el cual, ¿no?, se va a desarrollar dentro del territorio boliviano y se va a calcular en base al ingreso bruto que va a obtener en el ejercicio de la actividad comercial que realiza o en el ejercicio de la actividad económica, lucrativa o no, va a tener que pagar este impuesto, ¿no? En este caso, este impuesto nos grava al ejercicio en sí, que conocemos al comercio, que generalmente se lo aplica, ¿no?, la industria, para el sector de las profesiones u oficios libres, a todo lo que es alquiler de bienes inmuebles, adicionalmente a todo lo que son obras y prestaciones de servicios de varias naturalezas, y las transferencias a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos. Bueno, entonces, todas estas actividades económicas tienen que pagar un impuesto, ¿no?, el impuesto a la transacción. Ahora, ¿por qué es tan importante este impuesto? ¿En qué ayuda al Estado el cumplir con esta obligación? Bueno, en sí, ¿no?, como tan importante es este impuesto a las transacciones dentro del sistema tributario nacional, ya que deriva tanto del volumen de los ingresos que proporcionan a lo que es el Tesoro General de la Nación. Es decir, que van a proveer este ingreso como un número específico, ¿no?, para poder ser de una mayor cuantía, para como un ingreso total de todas las personas que tributamos, tanto personas naturales, empresas unipersonales, empresas jurídicas, etcétera. Seguramente hay quienes no pagan este impuesto, no están obligados, ¿no?, dependiendo de la actividad y de la cuantía, como usted decía, ¿no?, de la actividad que realizan. Sin embargo, ¿quiénes sí están obligados a pagar este impuesto, el impuesto a las transacciones? Bueno, el impuesto a las transacciones en sí son todos los sujetos pasivos. Ese concepto del sujeto pasivo es nuestro contribuyente, no el director responsable, quien obtiene su NIT. Desde ese momento ya es considerado nuestro sujeto pasivo, quien, como tiene derechos, tiene obligaciones, dentro de las cuales son, ¿no?, este impuesto, que va a ser aplicado a todas las que son personas naturales o empresas unipersonales o jurídicas que realicen actividades anteriormente mencionadas, ¿no?, que decíamos que ejerzan comercio, industria, puede ser alguna profesión, alquiler de bienes y otras prestaciones de servicios, por lo cual, ¿no?, se ven obligados a pagar. Quienes están exentos, por otra parte, quienes no van a pagar, son el trabajo personal en relación de dependencia. Un claro ejemplo, ¿no?, todos los que somos funcionarios dependientes no pagamos el IT. Tenemos otro tipo de tratamiento, tenemos los casos de los desempeños de cargos públicos, las exportaciones, porque tienen igualmente un tratamiento especial, fomentando a este sector. En los establecimientos educacionales o educativos, donde también son gravados por este impuesto, pero no lo pagan, ¿no?, porque está establecido así en nuestra ley 843, donde también podemos ir viendo a
cada uno, en varios casos, quienes no van a ir pagando, ¿no? Otro sector es todos los servicios prestados por el Estado plurinacional, las gobernaciones y municipalidades. Adicionalmente tenemos lo que es el interés de depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes o DPFs, ¿no? Que conocemos. Entonces este impuesto tampoco los grava. Tienen otro impuesto que vamos a ir hablando en otra oportunidad. Lo que es compra-venta de las acciones, títulos, valores, los servicios prestados por los representantes diplomáticos, embajadores y la edición e importación de libros, periódicos y revistas. Esto también en fomento a lo que era la ley del libro Óscar Alfaro, la ley 366, en la que nos complementa, ¿no? Que es fomentar también a la población a través de la lectura. Entonces este impuesto también es exento de este sector, que es bastante importante. Bueno, y en muchas situaciones no se da, porque en algunos casos el gobierno en sí quiere, el concepto es poder llegar a incentivar a todo lo que es el desarrollo de determinados sectores que son bastante importantes, como es la educación, ¿no? O que sí o sí que queremos ver una mejor ciudadanía con mayor cultura dentro de lo que es el Estado plurinacional. En el caso, por ejemplo, de las exportaciones que no pagan el impuesto a las transacciones, es porque realmente quieren fomentar que se haga la producción nacional con vías de exportación, ¿no? A exportar un producto, porque es un sacrificio para ese sector. También lograr proponerse un proyecto para sacar productos terminados de nuestro país para el exterior, ¿no? Claro, sin duda contribuyen este tipo de actividades a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, por eso, ¿no?, que están exentos estos sectores, entre otros, de este pago del impuesto a las transacciones, del cual estamos hablando hoy día en Impuestos en Facilito a través de Radio Santa Cruz y su frecuencia FM. Ahora, para entrar más en detalle, hablaba usted de que todos los sujetos pasivos de este impuesto son personas naturales, jurídicas, ¿no? Deben pagar este impuesto a las transacciones. Sin embargo, ¿cómo se hace el mismo? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, es importante mencionar que este formulario, ¿no?, el que es el formulario 400, ¿no?, en el caso del impuesto a las transacciones, tiene una alícuota que se aplica un porcentaje del 3%, el cual, ¿no?, se calcula sobre el valor total de la transacción o transferencia. Por ejemplo, ¿no?, si vendemos algún bien a 100 bolivianos, quiere decir que vamos a tener que pagar el impuesto a las transacciones por 3 bolivianos. Por cada 100 bolivianos serían 3 bolivianos que van destinados a este impuesto. La declaración de este impuesto es de carácter mensual, ¿no? Como complementando a lo que era el IVA, son 2 impuestos que van juntos, ¿no? Y son de carácter mensual. Es decir, que cada contribuyente tiene, según la terminación de su NIT, el siguiente periodo que realizar la declaración y pagar el tributo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, si el NIT termina en 0, tiene que presentar cada 13. Es importante así recordar la terminación del NIT nos determina, ¿no?, la fecha, plazo de presentación. En el caso de los NITs que terminan en 1, en el dígito 1, tienen hasta el 14 de cada mes, el 2 hasta el 15, el dígito 3 hasta el 16 de cada mes, el dígito 4 hasta el 17, el 5 hasta el 18, el dígito 6 hasta el 19 de cada mes, el dígito 7 hasta el 20 de cada mes, el dígito 8 hasta el 21 de cada mes y el dígito 9 hasta el día 22 de cada mes. Quiere decir que todos los contribuyentes tienen que tomar en cuenta, ¿no?, esta información para cumplir con la obligación tributaria y no incurrir en una presentación fuera de plazo, ¿no? Adicionalmente, este formulario, por ejemplo, ¿no?, la Administración Tributaria va trabajando en desarrollar e implementar mucho más información al contribuyente, ¿no? Este formulario también ha sido cambiado en una versión 3. Anteriormente teníamos el formulario 400 del IT en versión 2. Ahora lo tenemos a partir de marzo del 2014, lo tenemos en la versión 3, el formulario 400 versión 3, en el cual se desglosa mucho mejor la información y la declaración del contribuyente. Entonces tenemos muchas más casillas informativas para la administración tributaria y también para que el contribuyente tenga bien claro, ¿no?, cómo es el desarrollo y el ejercicio de su actividad comercial, industrial, etcétera.
Entonces, importante tomar en cuenta esa información, ¿no? De que ahora existe un formulario con algunas modificaciones, aunque no está nuevo, ¿no? Desde el 2014, sin embargo, sí hay más información que va a ayudar a cumplir esta obligación tributaria, ¿no? Este impuesto, el impuesto a las transacciones, del cual estamos hablando hoy día junto a Gabriela Arauco, servidora pública del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, otra de las particularidades de este impuesto que se declara cada mes, decía usted, sin embargo, hay ciertas características. Por ejemplo, al final de cada gestión los contribuyentes presentan este impuesto, y si también a la vez declaran el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿hay alguna diferencia, hay algún beneficio quizás que se hace para empresas naturales o jurídicas que cumplen con estas obligaciones de manera simultánea? Bueno, así, ¿no? Cada contribuyente tiene un formulario, ¿no? Este formulario 400 que lo tiene que declarar, ¿no? Y al final de cada gestión, cada contribuyente, ¿no? Que realiza, por ejemplo, tiene una obligación, una persona natural que tiene un IUE, que es el 510, ¿no? Que le graban anualmente, tiene el 510, pero ¿qué es lo que da, que contrarresta, ¿no? a este pago? Es que el IUE, una vez que lo declara el contribuyente y realiza y cumple con la obligación de realizar el pago, el contribuyente, el IT, puede ir compensándolo para la siguiente gestión. Es decir, que en su IUE de la gestión 2015 pagó 500 bolivianos, esos 500 bolivianos los va a tomar como un pago adelantado en sí, ¿no? Porque lo puede ir compensando con el formulario IT, que es el formulario 400, desde el siguiente periodo. Es decir, que es como un reconocimiento al contribuyente que hace el sacrificio de cumplir con todas sus obligaciones tributarias, y el siguiente periodo ya puede ir compensando. Es decir, va a ir deduciendo. Yo pagué 500, mi IT el próximo mes es de 100, entonces de los 500 lo voy a poner en una de las casillas que son específicas en este formulario versión 3, que le dice, no, que tenemos un saldo del IUE a compensar. Entonces ese saldo se lo coloca ahí, los 500 bolivianos que habíamos pagado, menos los 100 que nos tocaría pagar, ¿no? Entonces deducimos y ahí al final ya tenemos menos que pagar, ¿no? Entonces esto es un tratamiento exclusivo para lo que es el IUE, y como cuenta que va pagándose es el IT, ¿no? En resumen, entonces, ya no estaría pagando el IT si es que simultáneamente una empresa cumple puntualmente con el pago de este otro impuesto, el impuesto a las utilidades de la empresa. Exactamente, el contribuyente que cumple con el formulario, la presentación del IUE y el pago del mismo, puede ir compensando su IT durante la gestión. Entonces es un beneficio adicional que tiene el contribuyente. Adicionalmente, ¿no? En estos casos, en algunos momentos nos llegan algunas consultas que el contribuyente, por ejemplo, no tiene la liquidez para pagar la totalidad del IUE, y están penosos tal vez de no poder compensar su IT. Pueden hacer la compensación parcial, ¿no? Pueden hacer, si ellos pagaron solamente el tributo omitido, tienen que tomar en cuenta que solamente se puede compensar el tributo omitido, ¿no? Y ese tributo omitido pueden ir compensándolo a nivel que vayan cancelando su IUE. Entonces también tiene otra facilidad el contribuyente para compensar. Bueno, y me imagino que también toda esta información la puede encontrar en las redes sociales, ¿no? Y es momento también de recordar cuáles son estas direcciones donde usted puede encontrar información, despejar dudas, ampliar quizás este tema del que estamos hablando hoy día, el impuesto a las transacciones y cómo compensar, quizás si usted también paga otros impuestos como el impuesto a las utilidades de las empresas. Y es por eso que le recordamos que a través de Facebook, usted entrando a su Facebook personal, busca la opción Creando Cultura Tributaria, la opción Publicaciones, y ahí es donde usted puede despejar dudas. Además, recuerde de que también existe la página de Impuestos Nacionales, que es www.impuestos.gov.bo. Es ahí donde también usted puede informarse sobre los cursos de que existen, ¿no? De capacitación permanente que brinda el Servicio de Impuestos Nacionales.
Y también, si prefiere hacerlo a través de llamada telefónica, están líneas gratuitas habilitadas, como la línea 810-3444 y también la línea gratuita de transparencia para denuncias o algún reclamo, el número 810-0333. Estas son algunas de las direcciones donde usted puede dirigirse para buscar información, encontrar respuestas a todas aquellas consultas y dudas que tenga sobre el cumplimiento de sus obligaciones y los derechos que también tiene como contribuyente en nuestro estado. Bueno, estamos en Impuestos en Facilito esta mañana hablando del impuesto a las transacciones. Y bueno, en este sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales está simplificando y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? ¿Cuántas opciones existen para cumplir con la declaración y pago de este impuesto que estamos hablando hoy, por ejemplo, ¿no, Gabriela? El impuesto a las transacciones. Bueno, en sí, ¿no? Impuestos Nacionales, como les había mencionado, ha ido trabajando. Tanto tenemos formularios físicos aún, ¿no? A través del cual el contribuyente que tiene esa facilidad de querer presentarlo físicamente o llenarlo de esa manera lo va a poder realizar. Tenemos también los formularios a través de la oficina virtual, que lo que le mencionaba, que son los formularios 400 versión 3, en el cual ya nos facilita bastante también el cálculo, ya que nosotros llenamos la primer casilla donde nos dice las ventas que habríamos realizado y automáticamente el sistema ya nos hace el cálculo, entonces nos evita errores tal vez en el cálculo con la calculadora, no realizar alguna transacción. Entonces nosotros cuando ya ingresamos nuestros datos, automáticamente ya en el formulario por operaciones aritméticas nos determina el importe a favor del fisco o un saldo de crédito o un saldo del IVA a compensar para el siguiente periodo para el contribuyente, ¿no? Entonces de esta manera nos va ayudando a evitar los errores tal vez del llenado, ¿no? Y del cálculo, que generalmente anteriormente se lo veía. También lo que nosotros tenemos es las plataformas móviles que también están en red, entonces tienen internet, y cualquier contribuyente, por ejemplo, que se encuentra cerca de las plataformas móviles puede acceder a este servicio para que nosotros podamos ayudarlo en darle la asistencia para llenar y cumplir su obligación tributaria. Es importante para estos datos, por ejemplo, para el llenado, ¿qué es lo que necesitamos? Tener todas las ventas, conocer la totalidad de las ventas del mes o del periodo. A veces, ¿no? Por algunos errores comunes que hemos visto es que traen su detalle de las sumas de todo el mes, por decirles, nos toca declarar el mes de abril en mayo, entonces a veces mezclan las facturas de febrero y marzo, ya inclusive abril, ¿no? Entonces a veces suman todas las facturas, siendo que solamente tenemos que tomar las facturas del mes de abril, porque para mayo simplemente nos sirven del periodo pasado, entonces es todo lo que se ha emitido facturas por el mes de abril para el mes de mayo. Entonces es importante recalcar que revisemos, ¿no? Todos nuestros datos para poder cotejar los datos como ingresos y determinar así el impuesto correcto y liquidarlo de una manera correcta, ¿no? Bueno, importante tomar en cuenta esta información entonces de que el Servicio de Impuestos Nacionales cuenta con diferentes herramientas para el cumplimiento de esta obligación, para facilitarle el cumplimiento de esta obligación tributaria, el impuesto a las transacciones del cual estamos hablando hoy día en Impuestos en Facilito a través de Radio Santa Cruz y la frecuencia FM. Es momento de interactuar con los oyentes que han formulado preguntas a través del Facebook. Ahí ingresando a Cultura Tributaria en el Facebook personal, pues han plasmado sus preguntas. Por ejemplo, Rocío Fernández nos dice: buenos días, cuando se hace la retención del RC-IVA, ¿se debe retener el IT? ¿En qué casos? Dice esta oyente Rocío Fernández. Bueno, la retención del RC-IVA se hace solamente para el tratamiento de lo que son alquiler de bienes inmuebles, ¿no? En el caso de una persona que tiene alguna actividad comercial, pero alquila un negocio, el inmueble donde va a establecer su negocio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Puede hacer la retención por el RC-IVA, ya que
la persona no le va a emitir la factura, no le puede por algún motivo emitir la factura por el alquiler, pero sí le hace la retención y tiene que declararlo esto mensualmente según la terminación de su NIT. Entonces, a tomar nota, Rocío Fernández, y gracias por la consulta. Ahora también Carlos González nos hace la siguiente pregunta. Si presenté el formulario 400 por internet, pero está mal llenado, ¿qué debo hacer?, dice Carlos González. Bueno, para el formulario 400, en caso que en algún momento tengamos el mal llenado, puede ser una parte superior que tenemos lo que se denomina la cabecera, los datos de cabecera, y la parte inferior donde están los datos que nos determinan el impuesto, ¿no?, o tributo a favor del fisco o crédito a favor del fisco, perdón, ¿no? Entonces el contribuyente debe saber determinar primero si ha llenado mal los datos de cabecera. ¿Qué contempla esto? Es que tal vez se haya equivocado en el periodo. Tal vez teníamos que presentar marzo en este mes de abril, ¿no? Entonces el periodo es 03, pero por algún error puso febrero, 02 del 2016. Entonces esos datos de cabecera pueden ser solucionados a través de una corrección de errores materiales, que se llama de esa manera, se denomina de esa manera, donde el contribuyente va a solicitar a través de una carta, ¿no?, que se haga la corrección de ese error del periodo, ¿no?, especificando ese error. Eso se procede de esa manera. Cuando se trata que ha errado tal vez en el llenado de la información de sus ingresos, se llama una rectificación, es decir, que el contribuyente puede modificar esa declaración que ha realizado mediante una rectificatoria, mediante un nuevo formulario que reemplaza el primero y va a cotejar la información correcta. En muchos casos, ¿no?, si va a incrementar su impuesto determinado, ¿no?, y va a aumentar también tal vez o no compensó su IUE, depende del caso, le genera ciertas observaciones para que vayan por fiscalización, y en otros casos va a poder rectificar sin ningún problema. Pero la rectificación siempre es cuando se dan errores dentro de toda la información de las ventas o transacciones que realizó en el mes. Bueno, entonces, y esto ya es un procedimiento físico, tiene que ir en persona, dejar la carta para poder enmendar el error que haya realizado en el llenado de su formulario, por ejemplo, en el caso de Carlos González, el formulario 400. En el caso que fuesen los datos de cabecera, sí tiene que venir personalmente, ¿no? En caso de que hubiese sido los datos de la información en cuanto a ventas, etcétera, puede hacerlo él a través de su oficina virtual, rectificar el formulario y poder corregirlo, ¿no?, sin ningún percance. Es importante que cada contribuyente, para eso nosotros estamos ahora brindando todos los servicios, lo que son plataformas de servicio de atención al contribuyente, todas las jurisdicciones, kioscos tributarios, donde vamos a apoyar y hacer énfasis al llenado correcto de este formulario, para que el contribuyente esté mucho más tranquilo con lo que está haciendo, con la información que está brindando, ¿no? Y evitar tal vez un mal momento, porque a veces tenemos contribuyentes que no lo quieren llenar porque tienen miedo de equivocarse. Entonces, para eso nosotros tenemos las plataformas para apoyarlo y el contribuyente pueda llenar con confianza y declarar correctamente, ¿no?, y cumplir sus obligaciones sin ningún problema. Y hacerlo a tiempo, ¿no?, para evitar estar correteando y estresado o estresada, ¿no? Eso generalmente nos lleva a cometer errores. Así que, bueno, gracias a Carlos González por esa pregunta que ya ha sido respondida por Gabriel Arauco. Ahora, Juan Carlos Ramos también hace una pregunta y nos dice: si tengo saldo del IUE, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas 2014, y he cancelado el IUE 2015, ¿puedo compensar los 12 meses del año o un mes debo pagar el IT obligatoriamente, aunque tenga un saldo de las otras dos gestiones? Bueno, del IUE del 2014, por ejemplo, ya tiene hasta el día 30 de abril, ¿no? Pasa el periodo abril para haberlo declarado. Pero ya canceló el 2015 y a partir de esa fecha ya tiene que, el siguiente periodo recién puede compensar lo que le decía, ¿no? Compensar el IT desde el siguiente periodo de lo que ha sido declarado y pagado. Entonces, el contribuyente ya no, si va arrastrando, tal vez ese beneficio del IUE del 2014 no puede acumular a otra gestión. Es decir, que hasta el momento que declara y paga, hasta esa fecha es el corte, ¿no? Y tiene un año, por ejemplo,
como es el caso, ¿no? Para el IUE del 2014 que podía haber compensado en toda esa gestión. Ya estamos en la otra gestión, ya para el corte de abril al 29 de abril del 2015, ya para el siguiente periodo tiene que compensar el IUE del 2015. Y el 2014 quedó atrás. Y es importante, ¿no? Eso a veces nos genera ciertos errores también, como les recomendaba a todos los contribuyentes, verificar la fecha hasta la fecha de compensación y, ¿no? Una vez que nosotros declaramos y pagamos, el siguiente periodo recién lo vamos a poder compensar, porque a veces pagan en ese mes y automáticamente ya lo quieren compensar. Y es decir, que normativa nos establece que un mes, el siguiente periodo, ya puede declarar para la compensación del IT. Bueno, entonces a tomar en cuenta esto y no dejarse también pasar mucho tiempo, ¿no? Es un año, pero tampoco hay que dejarse mucho tiempo porque le puede pisar y ya no puede hacer ninguna compensación. Bueno, hay otra pregunta de Fran Centeno. Él nos dice, si hay gastos deducibles, ¿qué hacemos con esas facturas? Pregunta Fran Centeno. Bueno, no, el gasto deducible más eso va vinculado al IUE, ¿no? No va con el IT. En el IT lo único que tenemos dentro del formulario es la casilla de las ventas o ingresos que se realizan, ¿no? Y la casilla de los exentos. Y ahí se determina el impuesto determinado para pagarlo, ¿no? O también la segunda parte que tenemos el saldo del IUE a compensar. Entonces, las facturitas que vayan a hacer para gastos deducibles no se lo toman en cuenta, no van vinculados al IT, ¿no? Bueno, entonces aclarado ese punto. Hoy día estamos hablando del impuesto a las transacciones. Gabriel Arauco, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales, está detallando, ¿no?, ampliamente sobre este tipo de impuestos. ¿Qué le parece si recordamos qué es el impuesto a las transacciones, por qué es importante y quiénes deben pagar este impuesto? Bueno, el impuesto a las transacciones, más conocido con la abreviación del IT, ¿no? El formulario 400 con el que nos familiarizamos. Este impuesto en sí grava a muchas transacciones, como va diciendo su nombre o lo denomina, a todas las operaciones, ¿no?, comerciales que se realizan entre dos o más personas, ¿no?, o en la relación de una empresa con una persona natural, etcétera. No, este impuesto se va a aplicar a todas las transacciones dentro del territorio nacional, es decir, que este impuesto se paga por toda transacción dentro de nuestro territorio y se emite la factura, ¿no? Y se calcula a través del ingreso bruto, es decir, por ejemplo, teníamos en el caso del IVA, veíamos anteriormente, ¿no?, deducíamos los ingresos menos los costos para determinar recién el 13%. En cambio, en el IT vamos a aplicar al ingreso bruto, es decir, al total, que nos deducimos ahí nuestras facturitas de compras, es la diferencia. Entonces, por eso su alícuota que se aplica es el 3%, es más bajita, ¿no? Pero que la podemos o pagar o compensar con el IUE, que es importante. Entonces, un aliciente también para nuestros contribuyentes, cumplir con nuestra obligación del IUE. Sé que es un sacrificio, pero cumplimos y también el Estado le permite compensar con su IT. Bueno, que es premio a la puntualidad. Exactamente, es un pago anticipado en sí, que no lo podemos denominar así, un pago anticipado para que el contribuyente pueda alivianar también ese impuesto compensando durante la gestión. Y bueno, este impuesto en sí grava a todo el ejercicio de todas las actividades, ¿no? Principalmente conocemos las comerciales, las industriales, las profesiones, porque uno al ser un consultor o profesional independiente emite su factura y también se le aplica a él. Dentro de sus obligaciones tributarias van juntas, ¿no?, el 200 y 400. El alquiler de bienes, ¿no?, de bienes inmuebles, las obras y servicios y las transferencias a título gratuito de bienes inmuebles y derechos, ¿no? En eso, por ejemplo, acotando una partecita al impuesto a la transferencia gratuito a los bienes muebles, es un impuesto que es el formulario 430, que es similar, podemos verlo, ¿no?, por la denominación, en el cual sí se toma, es importante, y cuando se aplica, cuando uno realiza una transacción por venta del inmueble o también por una cesión gratuita o por una declaratoria de herederos o por una donación. Entonces ahí
se aplica también este impuesto para todos esos contribuyentes. En muchos casos nos pasa, ¿no? Siempre hay los trámites de anticipo, de legítima, que es que en vida los padres o alguien deja en cesión a un familiar, entonces este impuesto también se lo paga. Y es en un formulario que se llama el impuesto a las transacciones, a las transferencias a título oneroso o gratuito, que es el formulario 430. Que es diferente, ¿no? Pero que igual de esa manera se lo paga. Que lleva un nombre similar. Exacto. Bueno, y la importancia del pago del ITEI en sí es una recaudación adicional para el Tesoro General de la Nación, buscando, ¿no?, realmente llegar a tener un ingreso adicional para, ¿no?, varios beneficios para la población. Como bien sabemos, es importante tomar en cuenta que todos los ingresos de recaudación por nuestros impuestos van a ir para el desarrollo de nuestro país. Bueno, gracias por brindarnos toda esta información, Gabriela. Hoy día estuvimos hablando en Impuestos en Facilito sobre el impuesto a las transacciones. En próximos programas estaremos brindando en detalle más información sobre diferentes aspectos que implican el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Hasta el próximo martes. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima. Tus impuestos.